quisiéramos hacer un resumen de lo que la izquierda le ha dejado a Latinoamérica para este 2016, pues podríamos quedarnos hablando largo y tendido. Sin embargo, en este video vamos a hablar de los hechos más importantes, de los regalos más especiales que la izquierda le ha dejado a la región en este año que va a terminar. Podríamos empezar hablando, por ejemplo, de Nicaragua, país en el que Daniel Ortega logró elegirse por cuarta vez como presidente. Elegirse es un decir. Por supuesto que Daniel Ortega es un dictador, que lo que hay en Nicaragua ya no es una república ni una democracia, sino que es una dictadura de izquierda. El líder revolucionario que hace algunos años logró ayudar a tumbar la dictadura de los Somoza, pues ahora instaura su propia dictadura de izquierda. Por supuesto, con un montón de prácticas despreciables, como por ejemplo modificar por completo la Constitución, sacar de sus puestos a la oposición en la Asamblea Nacional de sus escaños, y un montón de prácticas dictatoriales que lo ayudaron a mantenerse en el poder. Podemos hablar también de Venezuela, país en el que durante este año se realizaron infinidad de intentos de diálogo entre una supuesta oposición y la dictadura de Nicolás Maduro. Digo supuesta porque, bueno, ustedes saben que la mayoría de los líderes de la supuesta oposición pues están, por ejemplo, afiliados a la Internacional Socialista, que en vez de decir las cosas claras, incluso firmaron un papel en el cual aceptaban que la supuesta guerra económica existía. Entonces en Venezuela no se puede hablar de una oposición, sino más bien de unos idiotas útiles, como dicen por ahí, que le sirven a la dictadura de Maduro para que él diga, sí, en este país sí hay oposición. Y bueno, lo que la izquierda le deja a Venezuela para este 2016 es una escasez de alimentos del 82%, de medicinas de más del 90%, una inflación del 700% y en general un país prácticamente invivible, lleno de inseguridad, no hay empleo, no hay comida, incertidumbre. Esos son los regalos de la izquierda para Venezuela en este 2016. Podemos pasar a hablar, por ejemplo, de Argentina, que si bien los argentinos lograron librarse de más de 10 años de gobierno kirchnerista, de políticas socialistas, y están dando un rumbo con Macri, a mi consideración en un buen sentido, pues más de 10 años de políticas socialistas han dejado nefastas consecuencias en cuanto a lo económico, por ejemplo, desempleo, déficit, un montón de escándalos de corrupción de los cuales también hay que hablar. Cristina ahora envuelta en un montón de escándalos por haberse robado dinero, sobornos, y bueno, lo podemos relacionar eso con lo que está sucediendo en Brasil. Dilma acaba de salir, pero también está siendo procesada por un montón de escándalos de corrupción en los cuales además se veía involucrado su padrino político Lula, que también ha sido uno de los grandes líderes de la izquierda latinoamericana. Bueno, podríamos hablar además de Bolivia, país en el que Evo Morales intenta seguir los pasos de su amigo de izquierda Daniel Ortega y va a intentar lanzarse por cuarta vez consecutiva a la presidencia de ese país. Este año realizó un referendo para que los bolivianos aceptaran que por cuarta vez se lanzara a la presidencia. Sin embargo, los bolivianos le dijeron no, ya no más, con 3 veces es suficiente. Pero a pesar de eso, el partido oficialista salió a decir que hará hasta lo imposible para que Evo pueda lanzarse de nuevo a la presidencia. Y yo no dudo que lo vayan a conseguir. Cualquier artimaña buscarán para mantenerse en el poder, que es, bueno, el poder es algo que corrompe y que también le gusta mucho a la izquierda. Y bueno, desde luego tendríamos que finalizar hablando de Cuba, país en el que a pesar de que murió el dictador, la dictadura sigue. Y sigue porque es que los Castro lograron dejar toda una maquinaria, toda una inteligencia, todo un aparato que ha logrado tener esclavizados a los cubanos durante más de 50 años. Toda una inteligencia que además ha sido aprovechada muy bien por los cubanos, que ha sido vendida, que por ejemplo es su principal producto de exportación. Digo yo que gracias a toda esa inteligencia fue que logró Chávez, por ejemplo, llegar al poder y lograr lo que consiguió en Venezuela. Y bueno, Cuba es un ejemplo claro de que el socialismo acaba con toda la libertad, de que el socialismo es esclavitud. En Cuba, además de que los cubanos pues no tienen para comer, simplemente no tienen libertad. No tienen que soñar porque no pueden hacer nada. El gobierno les dice que tienen que comer, cómo tienen que trabajar, todo lo que deben hacer en sus vidas. Pero además Cuba es un ejemplo de que el socialismo hay que pararlo a tiempo, porque una vez que llega al poder es prácticamente imposible sacarlo de ahí. Más de 50 años y aún los expertos no saben. No hay quien pueda decir cuál sería la salida para Cuba. Hay algunos que se atreven a asegurar que sin ayuda internacional pues no podrían salir de ahí, porque simplemente en Cuba
Toda la información, por ejemplo, los medios de comunicación, la academia, todas las escuelas, centros de pensamiento, están acaparados por el gobierno. Generaciones enteras que han nacido y han crecido bajo el mandato de los Castro. Y bueno, estos son algunos de los regalos que la izquierda le dejó a Latinoamérica para el 2016.